Un cordial saludo. Mi nombre, Lilia Mercedes Contreras Mendoza, ingeniera industrial, especialista en seguridad de salud en el trabajo y medio ambiente. Voy a compartir este espacio con ustedes para tratar el tema de manejo seguro de residuos hospitalarios. Vamos a mirar la importancia que tiene la realización de hacer un manejo seguro de los residuos hospitalarios. La gestión de los residuos hospitalarios hace parte del sistema de gestión ambiental. Se considera residuo todo material que ha sido utilizado y que ya cumplió su ciclo de vida. El riesgo del manejo de los residuos ocurre durante su manipulación. Los residuos deben ser clasificados, manipulados y segregados de tal forma que no generen riesgo a los trabajadores, a los pacientes, a la comunidad y al medio ambiente. Las instituciones hospitalarias generan residuos peligrosos y no peligrosos que implican una obligación legal y social del manejo responsable para proteger a la comunidad y al ambiente. La buena práctica de manejo de residuos hospitalarios se fundamenta en la legislación vigente. Tenemos el decreto 1076 de 2015, el cual reglamenta el sector ambiente y el desarrollo sostenible. Este decreto contiene todos los decretos relacionados con el tema ambiental. El decreto 351 de 2014 reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. El decreto 4741 de 2005 reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. La resolución 1362 de 2007 establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos. La resolución 482 de 2009 reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. La resolución 0371 de 2009 establece los elementos que deben ser considerados en los planes de gestión de devolución de productos postconsumo de fármacos o medicamentos vencidos. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos igualmente tienen una reglamentación. Está la Ley 1672 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de aparatos eléctricos y electrónicos, RAE. La resolución 1512 de 2010, por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de computadores y o periféricos. Y la resolución 1297 del 2011, por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y acumuladores. Todos estos residuos se consideran como residuos peligrosos generados por las áreas administrativas. La gestión integral de residuos es un proceso de planeación que desarrolla el generador, incluye todas las actividades relacionadas con los residuos desde la generación, continúa con el movimiento interno de los residuos hasta su disposición final. Se desarrolla al interior de la institución y se denomina gestión interna. Y fuera de la institución, la gestión externa que realiza el contratista que hace la recolección de los residuos y se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención. La segregación de los residuos es un procedimiento que consiste en separar y depositar los residuos no peligrosos y peligrosos generados en el desarrollo de la actividad de prestación de servicios de salud, teniendo en cuenta las características físicas, químicas y biológicas de acuerdo con lo indicado por la normatividad vigente. Se segregan en canecas verde, roja y gris con bolsa verde, roja y gris respectivamente, con el logotipo de identificación correspondiente.
La legislación tiene establecido la siguiente clasificación de los residuos hospitalarios generados. Estos se dividen en residuos no peligrosos y residuos peligrosos. Los residuos no peligrosos se dividen en residuos aprovechables y residuos no aprovechables. Los residuos peligrosos, a su vez, se dividen en residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso, residuos o desechos radioactivos y otros residuos o desechos peligrosos. Dentro de los residuos o desechos con riesgo biológico hay también una división. Son biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y de animales. Otros residuos o desechos peligrosos se dividen en corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables que explicaremos más adelante. Los residuos no peligrosos son aquellos producidos por el generador en desarrollo de su actividad, no presentan ninguna de las características de peligrosidad establecidas en la normatividad vigente. Se clasifican en residuos no aprovechables y residuos aprovechables. Los residuos no aprovechables son todos los materiales, objetos, sustancias o elementos sólidos que no ofrecen posibilidad de aprovechamiento. Son residuos que no tienen valor comercial y solo se pueden llevar a la disposición final. Los residuos aprovechables son cualquier material, objeto, sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. Los residuos peligrosos son residuos no reciclables, considerados peligrosos por tener propiedades intrínsecas que presentan riesgos para la salud y para el medio ambiente. Los residuos peligrosos son definidos como aquellos residuos o desechos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas pueden causar riesgos, daños o efectos no deseados para la salud y para el ambiente. Se dividen en residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso, residuos o desechos radioactivos, otros residuos o desechos peligrosos. Los residuos infecciosos o de riesgo biológico son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como toxinas, virus del COVID con el suficiente grado de virulencia y concentración que puedan producir una enfermedad infecciosa en huéspedes. Los residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso se dividen en biosanitarios, son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados y descartados que tienen contacto con fluidos corporales de alto riesgo, tales como gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, sistemas cerrados y abiertos de drenajes, medios de cultivo o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca. Residuos anatomopatológicos son aquellos residuos como partes del cuerpo, muestras de órganos, tejidos o líquidos humanos generados con ocasión de la realización de necropsias, procedimientos médicos, remoción quirúrgica, análisis de patología, toma de biopsias o como resultado de la obtención de muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. Residuos cortopunzantes son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden ocasionar un accidente. Entre estos se encuentran limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, hojas de bisturí, vidrio o material de laboratorio como tubos capilares de ensayo, tubos para toma de muestra, láminas portaobjetos, laminillas y cubreobjetos, aplicadores, citocepillos, cristalería entera o rota, entre otros. Y residuos de animales son aquellos residuos provenientes de animales de experimentación inoculados con microorganismos patógenos o de animales
portadores de enfermedades infectocontagiosas. Se incluyen en esta categoría los decomisos no aprovechables generados en las plantas de beneficio. Este tipo de residuos no se manejan en la clínica. Dentro de los residuos peligrosos tenemos otros residuos o desechos peligrosos. Los demás residuos de carácter peligroso que presenten características de corrosividad, explosividad, reactividad, toxicidad e inflamabilidad generados en la atención en salud y en otras actividades de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Entonces tenemos dentro de estos residuos corrosivos, que son sustancias fuertes que oxidan, disuelven la materia con que entran en contacto debido a sus extremas condiciones de acidez y producen quemaduras. Tenemos los residuos de reactivos, que son sustancias inestables que se combinan con otras sustancias, alterando las propiedades naturales de estas y dando origen a sustancias nuevas cuyo impacto sea a su vez imprevisible. Están los residuos explosivos, que son residuos que tienen el potencial, como lo dice su nombre, de causar explosiones y movimientos violentos de materia y energía, ocasionando en algunas ocasiones incendios. Están también los residuos tóxicos, que son aquellos mayor o menormente venenosos o infecciosos, capaces de inducir a un organismo que tenga contacto con ellos a la muerte o a la enfermedad. Y por último, los residuos inflamables, que son aquellos susceptibles de ocasionar fuegos de manera espontánea y ocasionar incendios. Los residuos o desechos radioactivos son aquellos que contienen radionucleidos en concentraciones o con actividades mayores que los niveles de dispensa establecidos por la autoridad reguladora o que están contaminados con ellos y que pueden producir enfermedades como cáncer, leucemia o quemaduras. Se utilizan en medicina nuclear, se dejan en decaimiento en contenedores blindados y se desechan como residuos biosanitarios. Todo residuo generado en la atención en salud y otras actividades que haya estado en contacto o mezclado con residuos o desechos con riesgo biológico o infeccioso que genere dudas en su clasificación, incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir, material desechable, entre otros, que han tenido contacto con pacientes considerados potencialmente infectantes o generados en áreas de aislamiento, deberán ser gestionados como residuos peligrosos. ¿Cómo hacer la segregación de residuos? Para la segregación de residuos se dispone de los siguientes recipientes. Para los no peligrosos, caneca gris marcada como reciclaje, en donde se deben depositar todos los materiales como papel, cartón, siempre y cuando no estén contaminados. Las cajas que contienen medicamentos se deben romper antes de depositarla en las canecas. Tenemos caneca para reciclaje de bolsas de suero. Estas bolsas se deben depositar debidamente cortadas y siempre y cuando no estén contaminadas. Y caneca verde para depositar los residuos ordinarios. Para la segregación de elementos cortopunzantes se dispone de guardianes que son de material rígido que impiden en cualquier momento que los elementos salgan de sus recipientes. Hay un guardián para depositar las agujas. Estas se deben depositar sin el capuchón, porque hay que tener en cuenta que las agujas no se pueden reenfundar. El recipiente se debe llenar hasta las 3/4 partes de su capacidad. En ese momento se debe tapar y sellar herméticamente con espadadrapo. Se dispone de un guardián para elementos cortopunzantes como son guías y elementos de gran longitud. Igualmente, su capacidad no debe rebasar las 3/4 partes. Se dispone también de un guardián para depositar las ampolletas. Este guardián también tiene una guía y no se debe llenar hasta sobrepasar
las 3/4 partes de su capacidad. Todos los guardianes se deben sellar herméticamente, asegurar con espadadrapo. Cada uno de los guardianes debe tener un sticker o rótulo en donde se determina la fecha en que se coloca el guardián y la fecha en que se debe retirar. Esta fecha no puede pasar del mes. Una vez se cumple el mes, así esté desocupado, se debe desechar. Para la segregación de los residuos sólidos contaminados se dispone de caneca para residuos biosanitarios, caneca para residuos anatomopatológicos, caneca para residuos COVID, que son todos aquellos residuos que han estado en contacto con pacientes que tienen COVID, y la caneca para residuos de hemocomponentes, en donde se deben depositar las bolsas que se han utilizado para las transfusiones sanguíneas. Esta caneca no es manejada por el personal de servicios generales. Esta caneca la recoge el personal del banco de sangre. Para la segregación de residuos químicos se dispone igualmente de canecas debidamente marcadas. En la de residuos químicos se depositarán todos aquellos recipientes que hayan contenido medicamentos. En la caneca de residuos citotóxicos, como su nombre lo dice, se depositan todos aquellos materiales que han estado en contacto con citotóxicos. Y en el recipiente de medicamentos controlados se deben depositar todos aquellos residuos de medicamentos controlados. Se depositará un gel para hacer la solidificación de los productos. El manejo de residuos generados en la atención del paciente sospechoso y confirmado de COVID-19 requieren la aplicación de buenas prácticas de manejo, incluidas la segregación, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final. Para minimizar el riesgo del personal, se deben manejar así los residuos generados que sean susceptibles de estar contaminados con fluidos COVID. En la habitación del paciente hay una caneca de color rojo identificada, residuos COVID-19. Esta tiene en su interior una bolsa roja marcada como residuos sanitarios COVID-19. En esta se depositan los residuos. Diariamente se saca la bolsa, se asegura con un nudo en la parte superior, se hace aspersión con solución desinfectante. A su vez, esta bolsa se deposita en otra bolsa de color rojo, se anuda y se hace nuevamente aspersión con desinfectante por toda la superficie. La bolsa tiene un rótulo en donde se registra el nombre del generador y el contenido residuos biológicos COVID-19. Diariamente se hace la recolección de los residuos. La bolsa roja, una vez está lista, se deposita en el baño de la habitación del paciente mientras pasa la ruta sanitaria. El tiempo de almacenamiento es mínimo. Se dispone de vehículos de recolección interna de uso exclusivo. Este es desinfectado previo al proceso de recolección y después de depositar los residuos en el depósito de almacenamiento final, en donde son recogidos por el gestor externo. La segregación de los residuos de disolventes se debe hacer depositándolos en recipientes cuyo volumen no superen los 5 litros. Se depositan en garrafas plásticas etiquetados con los pictogramas de peligro correspondientes al producto a eliminar, las indicaciones de peligro, el peso, la fecha, el origen, y se trasladan al depósito central para ser entregados al gestor externo. En la realización de la prestación de los servicios de salud se presentan eventos adversos como el derrame de fluidos corporales, el derrame de medicamentos o el derrame de productos químicos. Estos eventos deben ser manejados observando todas las normas de bioseguridad para evitar la contaminación química y biológica del personal y del ambiente.
Si se presentan derrames de fluidos corporales o de medicamentos, se debe proceder de la siguiente forma. Primero, la persona que detecte el derrame debe dar aviso a las auxiliares de servicios generales, quienes harán la señalización del área y restringirán la circulación del personal. Se debe utilizar el kit de derrames ubicado en cada uno de los carros de aseo de los diferentes servicios. El personal debe colocarse los elementos de protección necesarios: guantes, mascarillas, bata y polainas. A continuación, aplican gelificante sobre el derrame. Una vez gelificado el fluido, se debe remover el material gelificado con pala y recogedor y se descarta en bolsa roja, colocando el residuo en recipiente biosanitario o en recipiente de residuos químicos. Una vez se hace la recolección, se debe limpiar el área con detergente y desinfectar con amonio cuaternario. En caso de que existiere ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido corporal o material orgánico, se recogen los vidrios con escoba y recogedor, nunca con las manos, para evitar cualquier tipo de accidente. En caso de derrame de productos químicos, se debe comunicar al jefe inmediato y a Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluar la magnitud del derrame, poniendo énfasis en realizar una evaluación del derrame respecto de la magnitud de los residuos líquidos derramados. Esta evaluación debe estar dirigida a determinar la necesidad de requerir personal externo o controlar el derrame con los medios disponibles. Impedir que el derrame abarque una mayor área, para lo cual debe utilizar algún medio de contención. Se debe esperar la completa absorción del líquido por parte del material absorbente para iniciar la recolección y almacenamiento de los productos. Los derrames líquidos deben ser absorbidos con un producto absorbente adecuado compatible con la sustancia derramada. El área debe ser descontaminada de acuerdo con las instrucciones dadas por personal capacitado y los residuos deben estar dispuestos de acuerdo con las instrucciones dadas en la ficha de seguridad. Para minimizar los peligros, todos los derrames o fugas de materiales peligrosos se deben atender inmediatamente previa consulta de la hoja de seguridad de la sustancia. En el área de patología se manejan diversos productos químicos y se dispone de un kit de emergencias para el derrame de químicos. Es importante tener en cuenta los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que terminan siendo residuos peligrosos. Se consideran residuos de aparatos eléctricos y electrónicos los aparatos eléctricos y electrónicos o sus componentes, consumibles y subconjuntos en el momento en que se considera que no son útiles y se descartan. Los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos se clasifican en 10. Primero, grandes electrodomésticos. Segundo, pequeños electrodomésticos. Tercero, equipos de informática y telecomunicaciones. Cuarto, aparatos eléctricos de consumo. Quinto, aparatos de alumbrado. Sexto, herramientas eléctricas y electrónicas. Séptimo, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre. Octavo, aparatos médicos. Noveno, instrumentos de vigilancia y control. Y décimo, máquinas expendedoras. Estos residuos son manejados por el Departamento de Ingeniería de la clínica, quienes hacen su recolección y posterior entrega a gestores especializados para su manejo. Hay conformado un grupo de gestión de residuos que tiene la responsabilidad de coordinar las etapas de planeación, implementación y seguimiento sobre la gestión de los residuos, así como proponer correctivos y acciones a que haya lugar que permitan dar cumplimiento al compromiso institucional. El grupo de gestión de residuos tiene unas funciones específicas.
estas son: documentar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades, el PEGIRASA; identificar el presupuesto necesario para implementar el PEGIRASA; proponer las acciones preventivas y correctivas; revisar los informes del PEGIRASA; elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control. El Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras actividades es el instrumento de planificación que debe ser formulado, implementado y actualizado por los generadores, el cual debe incluir los procedimientos para prevenir, minimizar, aprovechar y gestionar adecuadamente los residuos o desechos peligrosos y no peligrosos generados, teniendo en cuenta la gestión integral, que es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones de política, normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de evaluación, seguimiento y monitoreo, desde la prevención de la generación hasta el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos, con el fin de lograr beneficios sanitarios y ambientales. Gracias por su atención. Para determinar la adherencia a los conocimientos impartidos, se debe realizar la evaluación, que será enviada a su correo electrónico. Muchas gracias.